Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos aquí un viernes más para estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les habla a ustedes su amigo, su hermano, Pastor Nazario Budier de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios desde la ciudad de Miami. Bienvenidos todos sean en la presencia del Señor en esta transmisión que estamos haciendo todos los viernes, miércoles y domingo, esta misma hora, para compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios y así vivir en la tierra hombres y mujeres exitosas, que todas las promesas de Dios que sea realizado en nuestra vida. Así que bienvenidos todos sean, compartan con sus amistades. Mientras nuestros hermanos se están conectando con nosotros, vamos a orar para que así podamos ser guiados por el Espíritu Santo que nos hable esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche, por esta oportunidad que me has dado, compartir tu palabra con sus hijos. No seré yo hablando, sino que serás tú hablando, Espíritu Santo, a través de mi boca. Háblanos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo que estamos viviendo, en tiempos difíciles, que estamos pasando con pandemia, con diferentes dificultades que tenemos en nuestras vidas diarias, tal vez algunos tienen problema financiera, otras personas tal vez tienen problema matrimonial, tal vez tienes otros problemas sociales, tal vez diferentes situaciones que estamos viviendo en el mundo. No es que no vamos a tener problema. Todo el mundo tenemos algún problema. Algunos tienen problemas más difíciles, más grandes que otros, pero todo el mundo tenemos problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir, cómo lidiar con los problemas, y cómo superar a los problemas, cómo vencer a los problemas, cómo vencer a los enemigos. Detrás de cada situación difícil que estamos enfrentando, hay un demonio moviendo. Y mientras nosotros no estamos caminando con el Señor, el enemigo tiene toda ventaja para deshacernos, para destruirnos. Y a muchos ya han destruido su finanza, algunos su profesión, a muchos fueron destruidos sus matrimonios, sus hijos, a otros su futuro, diferentes situaciones que hemos vivido, tenemos experiencia, pero todavía no hemos aprendido cómo vivir en esta tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha creado como otros seres que encontramos en el mundo. Somos una criatura especial que llevamos, como le estaba diciendo el viernes pasado, llevamos en la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios nos ha puesto en nosotros nuestro espíritu, alma, el cuerpo, que sea trabajado, que trabajáramos, que viviéramos conjuntamente con Él para poder lidiar con el enemigo. Y Dios nos ha dado todos los instrumentos, todas las armas para pelear contra el enemigo. Pero por la ignorancia no hemos usado las armas que Dios nos ha dado para vivir. Y por esa misma razón pasamos dificultades. Vamos a tener problemas, no porque cuando tú estás con Dios no vas a tener problema. Cuando estás con Dios vas a tener problema. También vamos a tener problema, pero Dios está a tu favor, Dios te da sabiduría, Dios te da inteligencia. Los ángeles del Señor están al servicio para todos los que van a ser salvos. Mientras estamos peregrinando en este mundo, Dios va a poner sus ángeles para que nos cuide. La Biblia dice eso. Pero tenemos que aprender muchas cosas, cómo operamos como personas en esta tierra. El hombre que espiritualmente es débil, el enemigo lo manipula o destruye. El hombre que no está conectado con Dios, su mente y su corazón es dirigido por el enemigo. Aunque Dios le dan todas las bendiciones, todos los instrumentos, todas las cosas para estar bien en la tierra, mas sin embargo,
no alcanza a llegar, termina muy mal muchas veces. Por esa misma razón, hoy quiero hablar a ustedes. Por ejemplo, hay muchas promesas para los hijos de Dios, pero nosotros muchas veces no sabemos las promesas del Señor. Por ejemplo, Salmo 37, versículo 18 y 19 nos dice así: el Señor protege la vida de los íntegros. Cuando dice íntegros, ¿quiénes son los íntegros? El que está viviendo conforme la voluntad del Señor. Y la herencia perdura por siempre. O sea, la herencia de los justos, el que vive en una vida íntegra, perdura. Pero la herencia de los que no son cristianos o no son justos, que no viven conforme la palabra de Dios, tiene una vida, no perdura. Un tiempo corto, termina todo, destruye todo por el enemigo. Por esa misma razón, Dios manda que cada persona, cada ser que lleva vida aquí en la tierra, que viva juntamente con Él. Él nos va a guiar. Ahora bien, aquí dice, en tiempos difíciles serán prosperados. En los tiempos difíciles Él nos va a prosperar, pero muchos no están prosperando. Más bien estamos fracasados. Algunos se están divorciando, otros están perdiendo su trabajo, otros están enfermos, están destruyendo físicamente. En tiempos difíciles serán prosperados, en época de hambre tendrá abundancia. Todas esas son promesas del Señor. Por lo tanto, el tema de hoy es cómo vivir en la vida como Dios manda. Cuando nosotros vivimos como Dios manda, todas las promesas se realizan. Toda la voluntad de Dios se realiza en nuestra vida. Tú sabes que Dios no quiere verlos a sus hijos en pobreza material, en pobreza espiritual, que el enemigo lo destruya todo lo que Dios le haya dado. Dios no le agrada eso. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere ver a sus hijos como Él. Que no le falte nada, que tenga todo. Va a haber problemas, pero va a enfrentar y va a superar los problemas. No es que no vamos a tener problemas. Los pueblos de Dios, los hijos de Dios, vamos a confrontar, el enemigo se va a levantar y Dios va a permitir para que nos ataque. Y si nos ataca, nosotros tenemos el respaldo de Dios, aplastar la cabeza, alcancemos la victoria. Por eso la Biblia dice, todo podemos hacer cuando estamos con Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En necesidad, en pobreza, en escasez, en abundancia, todo podemos superar cualquier situación. Somos creados por la ayuda del Señor, operar en todo terreno. Significa en cualquier situación, en cualquier ambiente, en cualquier posición, Dios nos va a dar sabiduría para operar. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes este día, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Aquí Pedro, el apóstol Pedro habla al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Dice así: que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice ahí? Que la gracia y la paz que nos abunde en nosotros por los conocimientos de Dios y de Jesucristo que tenemos. En otras palabras, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo nos trae la paz y la gracia. Ahora bien, ¿cuántas personas no tienen paz en su casa, consigo mismo, en su vida, en su corazón? No hay paz. Hay tristeza, hay angustia, hay soledad, hay enfermedades, hay murmuraciones, hay depresiones, no hay comprensión. Todo. No hay paz en su corazón, primero. En la casa no hay paz. En los hogares no hay paz. Desde que llega del trabajo, desde que se amanece, viene preocupados o pensando
situaciones que pasan en la política o con los hermanos o con la iglesia o con el pastor o en la familia y por diferentes tipos de situaciones que nos quitan la paz. Eso es lo que el diablo quiere, quitar la paz que Dios nos da. Entonces, cuando nosotros llegamos, alcanzamos el conocimiento de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, cómo Dios quiere, cómo Dios manda, cómo Dios quiere que vivamos y lo que Dios nos ha dado, lo que ha hecho Jesucristo a nosotros, quiénes somos y qué es lo que Dios ha prometido y quiénes somos nosotros. Cuando alcanzamos el conocimiento, entramos en la gracia y la paz llega. Ahora vamos a aprender un poco qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don de Dios. Uno no puede alcanzar la gracia por sí solo, sino Dios es el que da la gracia. La gracia es un don de Dios que nos eleva a lo sobrenatural, la gracia. La gracia nos lleva a la presencia del Señor, a las personas, a las criaturas humanas, racionales, haciéndolo su hijo, su hija, su familia. La gracia nos hace ser participante de la vida de Dios. Esa es la gracia. La gracia no solamente se refiere al perdón de pecados, sino también la gracia nos lleva a la vida eterna, nos da vida eterna la gracia. No merecíamos la gracia, la vida eterna, pero por amor Dios nos da su gracia. Significa, perdona nuestros pecados, nos da la salvación y la cual nos enseña, la gracia nos enseña a rechazar los deseos de la naturaleza pecaminosa que nos lleva a la destrucción, manipulado por Satanás. Entonces la gracia nos ayuda a mantenernos puro, santo, perfecto delante de Dios. La gracia. Entonces, para que la gracia abunde en nosotros, para que Dios nos lleve en su presencia, para que seamos participantes de su vida, de la vida de Dios. ¿Cómo es la vida de Dios? Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es poderoso, Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios nos lleva a tener mucha fe, tiene un corazón nuevo. Esa es la gracia. O sea, Dios a través de su gracia nos hace participante de su grandeza, de lo que Él es. Sus atributos, lo que Dios es, se manifiesta en nosotros por la gracia, incluyendo la paz, el gozo, la alegría, autoridad, poder. Lo que Dios nos ha dado, ese es de Dios. Entonces Dios nos da a través de su gracia, aunque no merecíamos, pero por su gran amor nos da, nos eleva a su presencia, nos hace sus hijos para que tengamos lo que Él tiene. Somos participantes de su autoridad, de su poder, como Él es. Tú sabes que Dios, ¿dónde vive Dios? En el cielo. Él es el Rey soberano. Él no consulta con nadie. Él manda todo en el cielo, aquí en la tierra, toda su creación. Y Dios creó la tierra para que sus hijos gobiernen aquí en la tierra. No solamente en lo natural, sino en lo sobrenatural. Dios vive en lo espiritual. Dios es espíritu. El que adora, el que sigue a Dios, hay que vivir en espíritu. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en la gracia, cuando Dios nos da su gracia, Él nos hace su hijo y nos convierte participante de lo que Él es.
Ahora nosotros somos hijos de Dios por la gracia. Ahora bien, pero ¿cómo nos llega la gracia a nosotros? ¿Cómo alcanzamos la gracia? Vamos al versículo, vamos a leer el versículo 3. Versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 2 y 3 vamos a estudiar. Estamos diciendo que cuando alcanzamos el conocimiento de Dios, conocimiento de Jesucristo, la gracia, la paz y todo lo que es de Dios se abunda en nosotros. Hasta sus bendiciones se abundan. ¿Tú crees que en el cielo hay escasez? No hay escasez. ¿Tú crees que en el cielo hay enfermedad? No hay enfermedad. En el cielo tú crees que hay limitaciones? No hay limitaciones. Y ese Dios, cuando participa con nosotros, cuando viene a vivir con nosotros, esa presencia produce en nosotros el cielo. Nos convierte en nuestro corazón, nuestra casa como el cielo. Hay paz, hay amor, hay bondad, hay bendiciones, hay provisiones, hay unidad, hay amor, hay todo donde hay Dios. Donde no hay Dios, hay odio, hay rencor, hay pleitos, hay divisiones, hay divorcio, hay fracasos, hay lágrimas, hay golpes, hay abusos, porque no hay presencia de Dios. Todos los que están pasando esta noche, tal vez en sus hogares, en su vida, fracasos, haya tenido fracasos, o sufres persecuciones, o en su casa, estas necesidades, sufrimiento, soledad, tristeza, angustia. Ese es natural, que el diablo nos está llenando nuestra vida. Ese significa que la presencia de Dios necesitas. Hay ausencia de Dios en su vida. Primero en su vida, después en su hogar, en la sociedad. Si tú quieres ser mejor, si tú quieres ver mejores días de su vida, haga esto de lo que estoy diciendo. Buscar a Dios. Amén. Ahora bien, la abundancia de paz, gozo, alegría, todo lo que hay, trae el conocimiento de Dios en nosotros. Ahora bien, mira lo que dice, cómo llega en nosotros todas esas cosas, cómo entramos en la gracia para que todas esas cosas que necesitamos en la vida, tenerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a aprender hoy. Por eso está la Biblia, para eso está la iglesia. La iglesia nos tiene que enseñar cómo alcanzar, cómo tener estas cosas que muchos que estamos sufriendo, cómo llegar a tener lo que Dios ya nos dio. Vamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Yo estaba hablando un poquito de este tema el domingo. Ahora bien, ¿cómo alcanzamos ese conocimiento? El versículo 3, apóstol Pedro dice, su divino poder. ¿Cuál es el divino poder? El divino poder es la presencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que cuando venga el Espíritu Santo tendréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, a los confines de la tierra. El poder, el Espíritu Santo. También Efesios capítulo 1, versículo 19 nos enseña el gran poder de Dios que resucitó a Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que resucitó a Jesucristo. Por eso cuando en cualquier parte de la Biblia dice el poder, se habla del Espíritu Santo. Hay un corito que dice, está aquí el poder está aquí poder, está aquí el poder. ¿Sabe quién está aquí? El poder es el Espíritu Santo. Amén. Por eso, como a Dios le dan varios nombres. Hoy en día hay muchos evangélicos por ignorancia mencionan el nombre de Dios en hebreo y creen que de esa manera Dios escucha. Muchos dicen, el Shaddai, el Dios Jehová Rafa, Jehová esto. Cree que de esa manera Dios va a actuar. Dios no va a actuar con los nombres que usted menciona. Dios va a actuar cuando usted vive conforme su voluntad. Amén. Ahora bien, ¿están haciendo mal eso?
Bueno, si esa es su fe, yo no me meto en eso. Cada cual haga lo que le parece que es su fe, si el Espíritu Santo haya dado eso a hacerlo, pues siga haciendo. Yo no le digo que no lo hagas. Pero mucha gente cree que haciendo eso alcanza la gracia. Haciendo esas cosas, diciendo esas cosas, no hay una oración específica para entrar a la gracia. Decir una cosa o hablar algo para entrar en la gracia no existe. Entrar en la gracia es la fe. La fe, creer en Dios. No importa cómo lo crea. Usted puede ser una forma solo en el corazón. Al creer, Dios conoce los corazones. ¿Con qué intención tú vienes a Dios? Dios lo sabe. Muchas veces venimos por intereses, pero Dios quiere que nosotros vengamos por fe. Amén. Ahora bien, la Biblia dice que su divino poder, el Espíritu Santo, al darnos conocer de Dios. Entonces, ¿quién nos ayuda a conocer a Dios? El Espíritu Santo. Al darnos conocer a Dios, al darnos conocer a Jesucristo, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, viene en ese conocimiento. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de Dios Padre. Él es el que da conocimiento de su palabra. Sin el Espíritu Santo usted no va a entender la palabra de Dios. Entonces, sin el Espíritu Santo usted no va a entender nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el que conoce la profundidad de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a alcanzar el conocimiento de Dios y todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Él es el que nos da. Sin el Espíritu Santo, nada ni nadie podemos hacer. Nada podemos hacer la voluntad del Señor sin el Espíritu Santo. Muchas veces, como yo vengo hablando, muchas veces la iglesia pone sus doctrinas, sus disciplinas. Es malo, está bien. Pero muchas veces con eso queremos cambiar a la gente. La gente no se cambia con la disciplina. La gente se cambia cuando la presencia del Señor toma su control total de su vida, su mente y su corazón. Entonces el Espíritu Santo, Pedro dice, capítulo 3, cuando el Espíritu Santo pone ese conocimiento en nosotros, es el que nos ayuda a alcanzar todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, usted puede leer en su casa. Usted que tiene Biblia, yo voy a leerlo aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice así. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Viste? Dios es el que nos revela a través de su Espíritu y nos da conocimiento. No porque somos inteligentes, sino el Espíritu Santo es el que produce conocimiento en nosotros de Dios. Pues el Espíritu lo examina de todo, hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo. Él sabe la profundidad de Dios. Él nos da a conocer quién es Dios. En efecto, conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede saber qué Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, cómo es Dios. Para llegar a tener ese conocimiento, necesitamos la presencia de Dios. La persona que no camina con el Espíritu Santo en su mente, en su corazón, no puede llegar a conocer a Dios, no puede entender eso, porque el Espíritu Santo es el que nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y muchas veces, mucha palabra tenemos, sabemos mucha Biblia, pero no entendemos. Muchas veces expresamos lo que dice la Biblia, pero no entendemos. Yo he comprobado varias veces.
a un grupo de personas. Cuando yo leo un texto, le digo, ¿qué entiende usted? Eso en español, ¿qué entiende? La gente dice otra cosa, no como dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque para poder entender la palabra de Dios correctamente, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿cómo uno puede tener el Espíritu Santo? Yo vengo hablando siempre. La palabra de Dios dice que al escuchar el mensaje de la salvación, mensaje de buenas nuevas, buenas noticias, que Dios tiene buena voluntad con la persona que quiere vivir, quiere ayudar, quiere salvarlo, quiere perdonar, salvarlo y vivir con él y dar todas las promesas que hay en la Biblia que se realicen en su vida. Al escuchar estas palabras, empezamos a buscar a Dios con la fe natural. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, porque necesitamos de Dios, ser perdonado, ir al cielo y estar bien en esta tierra, y estamos agradecidos por Él ha hecho. Entonces venimos a reconocer esa obra redentora y Dios pone su presencia en nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice que ese pone como un sello el Espíritu Santo pone como un sello en nosotros, que es el Espíritu Santo, como posesión, como propiedad de Dios, y el cual nos garantiza todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo es el que produce en nosotros la fe sobrenatural, la fe espiritual. Entonces, podemos caminar en lo espiritual. Entonces podemos obedecer a Dios. Entonces podemos caminar en santidad, porque esa presencia de Dios en nosotros es el que nos conmueve, es el que nos habla, es el que provoca en nosotros hacer su voluntad. Mientras esa presencia no está activada en ti, usted hace su propia voluntad, hace su voluntad humana, Satanás lo manipula y hace pecar. Entonces, por eso Pedro dice, por no abundar, o sea, por falta de abundancia de gracia en nosotros, no podemos alcanzar el conocimiento de Dios y no podemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Y no podemos hacer lo que Dios quiere. Y no tenemos capacidad de vivir como Dios manda. Por la ausencia, primeramente, del Espíritu Santo en nosotros. Segundo, como es ausente el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos conocimiento de Dios, ¿quién va a revelar en nosotros si Dios no está con nosotros? El Espíritu Santo no está con nosotros. ¿Quién nos va a revelar de Dios? Tal vez van a escuchar algunas enseñanzas de algunos pastores, a otros hermanos, a otras personas, a algunos falsos predicadores, algunos instrumentos del diablo nos van a confundir y vamos a alejarnos de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Por falta de dirección, por falta de fe, por falta de presencia de Dios en nosotros. Ahora, Dios quiere que todo mundo tengamos su presencia. Dios quiere que todo mundo alcanzáramos su conocimiento de lo profundo, de su espíritu, sea manifestado en nosotros, porque su gracia que nos da al venir a Cristo Jesús, nos da derecho de participar su naturaleza divina. Pone en nosotros como sello, como participante de su gracia. Y nosotros nos toca aceptarlo y actuar, vivir como Dios dice en su palabra. Hay que buscar esa presencia, hay que actuar conforme a la palabra, pero eso nos da el Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo, si no está en nosotros, no podemos hacer como Dios dice las cosas, porque no tenemos arma, no tenemos esa presencia, ese conocimiento de cómo vivir en la presencia del Señor. Y muchas personas están tratando de hacer, esforzando por su propia cuenta, y tarde o temprano el diablo se lo lleva, cae en pecado, pierde su matrimonio, pierde su finanza,
pierde la libertad, pierde la salvación, cae en el pecado. No porque el enemigo lo venció, sí lo venció el enemigo, no porque Dios no le ayudó, es porque se descuidó su integridad, su responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos responsabilidades. Nuestro deber como hijo de Dios. En la casa los hijos tienen que tener deberes y obligaciones en la casa. Los hijos tienen que hacer las cosas lo que el padre y la mamá le ordena. Los hijos tienen que aprender dónde poner sus zapatos. Los hijos tienen que aprender a bañarse. Los hijos tienen que aprender a comerse. Los hijos tienen que aprender a limpiar la casa. Los hijos tienen que aprender cómo vivir como papá. Entonces a nosotros también Dios nos demanda cuando somos hijos de Dios. Usted tiene que vivir como hijo de Dios. Tú tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Tú tienes que ser responsable. Es tu deber vivir como hijo de Dios, caminar como hijo de Dios, pensar como hijo de Dios, buscar su presencia todo el tiempo. Buscar su presencia, ir a la iglesia, orar siempre, leer la palabra de Dios. El enemigo nos va a tratar de desanimarnos, nos va a tratar de llevarnos para pensar otras cosas, hacer otra cosa, pero como cristiano, como hijo de Dios, tú tienes que saber, es tu responsabilidad. Bañarse siempre significa buscar la presencia del Señor, aprender a pedir perdón, aprender a comer. Tú tienes que aprender a comer, ¿qué cosa? Aprender la palabra del Señor, llenar la presencia de Dios, ese es comer la palabra de Dios en la comunión con el Señor. Este miércoles teníamos Santa Comunión, teníamos la Santa Cena. Ahí dice, la palabra del Señor dice bien claramente, el que no recibe mi carne, mi sangre, no tiene vida. Entonces, cuando una persona, cuando no tiene vida, no busca hacer la voluntad del Señor, no busca recibir la Santa Cena, hace las cosas a su manera, no tengo tiempo, estoy ocupado, hace las cosas. Esa es una de las señales, síntomas de que su espíritu está debilitando o está debilitado su espíritu. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, solamente en el Facebook o solamente está en otras cosas, solamente está preocupado en las cosas naturales. Eso significa que tu espíritu está debilitando. Es tu responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, buscar la presencia del Señor. Tú tienes que aprender a alimentarse espiritualmente. Tú tienes que aprender a bañarse todo el tiempo. Cierto tiempo. Tú tienes que aprender a hacer sus responsabilidades como hijo de Dios. Dios no te van a decir, Dios te está animando en su vida. El Espíritu Santo te está motivando. Ahora, pero usted es el que toma decisiones. Ahora, el Espíritu Santo es el motor, es el director, es nuestra guía. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a guiar, es el que nos va a instruir, conocer, revelar la profundidad de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Esta semana he recibido un mensaje de una hermana, me mandó a decir sobre la vacuna que está, sobre la vacuna de este virus, chino virus. Malas informaciones. Pero esa revelación el Señor nos había dado a través de mi hermano David, que la vacuna viene dos vacunas. Uno que es limpio, otro que es sucio. No sé a qué se refería el Espíritu Santo. No todas las vacunas son buenas. Algunas vacunas son malas. Así nos reveló el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos revela a su pueblo lo que es bueno,
lo que es malo, lo que Dios quiere, cómo vivir, cómo andar, hacer todas las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero si esa presencia del Espíritu Santo si no está en nosotros, no podemos vivir conforme a la voluntad del Señor. No podemos vivir como Dios manda. Por eso es importante, mis amados, mis hermanos, mis amigos que me estás escuchando. Si tú quieres ver mejores días de su vida, tienes que buscar a Dios, acercar a Dios. En el mundo vamos a tener problemas, pero Dios nos va a ayudar a resolver los problemas. En el mundo vamos a tener situaciones difíciles, pero Dios nos va a proteger. Porque en el Salmo 37, estaba leyendo en el principio, y todos los salmos, todas las promesas del Señor que hay en la Biblia, Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, es el que nos garantiza para ser realizado. Por eso la palabra de Dios dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Espíritu Santo es el que nos da seguridad. El Espíritu Santo es el que nos convence que eso va a ser realizado. Y a ti que estás pasando momentos difíciles, es porque necesitas buscar a Dios, acercar a Dios, y verás cómo va a resolver ese problema. Voy a terminar con esto. Salmo 37, versículo 18 y 19. El Señor protege la vida de los íntegros, los que caminan conforme, guiado por el Espíritu Santo, conforme la palabra. Y su herencia perdura para siempre. Sus hijos, sus bienes, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger. Esas son promesas. En tiempos difíciles serán prosperados. En época de hambre tendrán abundancia. Este tiempo, todas las personas que viven con Dios, que camina con Dios o que haya caminado con Dios, este tiempo de pandemia, este tiempo difíciles, va a ser prosperados, va a ser mejores tiempos este tiempo. Yo le digo, este es el mejor tiempo que para los hijos de Dios. Dios va a bendecir grandemente, porque su Biblia, su palabra me dice, y su Espíritu Santo que está en mí me asegura. Todos los que son justos, no le ha faltado nada en este tiempo. Fue un tiempo de abundancia. Pero los que no son hijos de Dios han sufrido. Y algunos que son hijos de Dios, pero no están viviendo conforme la palabra, han sufrido mucho. Y tú, si todavía estás con vida, porque Dios te ama, Dios quiere bendecirte. No se preocupe por los tiempos que hayas pasado, la edad que tenga, que haya sufrido, tal vez haya tenido enfermedades, tal vez haya tenido divorcio, tal vez mucha gente te hayan dicho cosas indebidas, tal vez te hayan insultado, te hayan dicho muchas cosas, que haya dicho que tú no eres nada, que no sé, cualquier cosa que le haya dicho. No se preocupe, confíe en el Señor. Haga como Dios dice las cosas. Ora por sus enemigos. Todas las personas que hayan dicho cosas indebidas, ora por ellos. Bendícele, ámale. No le haga cara larga cuando encuentre con esa persona. Amén. Dale la mano, salúdele, bendícele. Y así va a romper toda atadura. Mientras tú cargas con esa falta de perdón, en tu corazón va a llenar odio, rencor, venganza. Ese te va a traer problema. Porque tu corazón empieza a crear en tu corazón fortaleza del enemigo. Y esa fortaleza va a empezar a producir en ti actitudes, lenguajes, conducta, todo tipo de mal va a producir esa fortaleza. Tú tienes que romper, tú tienes que perdonarlo todo, no guardar nada de lo que no viene de Dios. Solamente hay que guardar lo que viene de Dios. Escúchalo todo. Solamente lo bueno lo guarda y lo malo lo rechazas. Y eso el Espíritu Santo va a hacer. Usted va a identificar las cosas que no está bien. Usted va a rechazar. Amén. Ahora, yo quiero orar por usted.
No tenga miedo por lo que estás pasando en la vida. No sea cobarde, sé valiente, fuerte valiente. No tenga miedo. Dios está con nosotros. Él ha prometido en su palabra y su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros nos asegura que todo va a estar bien. Y tú como hijo, hija de Dios, tú tienes que creer en Dios. Es primero. Segundo, tienes que obedecer como Dios dice las cosas, no a tu manera. Haga las cosas como Dios dice en su palabra. Y tercero, confía en Dios siempre. No importa lo que esté pasando, no importa la situación que estás pasando, no importa lo que la gente diga, no importa el acoso que venga, no importa lo que el enemigo se haya levantado, agárrate de la mano del Señor, confía en su palabra y verás cómo va a caer ese gigante. Usted va a ser más que vencedor, porque la Biblia nos asegura que el que confía en el Señor jamás será defraudado, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él es nuestra fortaleza. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar, Él nos va a cuidar. El viernes pasado yo le había leído una palabra profética que el Señor nos había dado, que nos había dicho que Él siempre está con nosotros, Él siempre cuida de nosotros, Él escucha las oraciones de los hijos. Y oren, manténgase orando, porque el enemigo se va a levantar, se ha levantado contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, contra su vida. La muerte está rondando alrededor de cada uno de nosotros. La pobreza está rondando alrededor de nosotros. La enemistad está rondando alrededor de nosotros como león rugiente. Los disgustos, la necesidad de la pobreza está rondando alrededor de nosotros. Las enfermedades, todas las cosas malas, el diablo está rondando alrededor de nosotros como león rugiente para devorar el que está débil. Manténgase firme, manténgase fuerte, orando siempre, creyendo siempre, adorando siempre en los tiempos más difíciles. No llore. Adora al Señor, canta a Dios, adora al Señor y verás la presencia del Señor va a destruir todas esas cosas malas que el enemigo haya traído en su vida. Ahora yo quiero orar por usted, donde quiera que se encuentre. Esta noche yo quiero que tú seas parte de este ejército que Dios te ha levantado, que Dios ha levantado para derrotar al enemigo. Dios quiere ejército, guerreros, valientes, fuertes en la fe. No vamos a flaquearnos, no vamos a soltar la mano de Dios, no vamos a debilitarnos, sino fortalecer día a día, acercar más a Dios, derrotando todo odio, derrotando toda enemistad, derrotando todo divorcio, derrotando todo odio, derrotando toda pobreza, derrotando todo espíritu de muerte, derrotando toda enfermedad, derrotando toda enemistad que se haya levantado contra nosotros. Amén. Levanta sus manos. Vamos a pedir perdón a Dios, vamos a recibir a Jesús y vamos a caminar desde ahora como hijo de Dios. Amén. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti a pedirte perdón. Reconozco que muchas veces he actuado como hijo natural, pero hoy me arrepiento de mis pecados y renuncio mi voluntad, esos pensamientos natural. Renuncio, yo quiero vivir en lo sobrenatural por tu presencia que dirija mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús, renuncio toda obra de la carne pecaminosa que opera en mi vida. En el nombre de Jesús, esta noche, Señor, me aferro a tu voluntad. Me aferro a tu voluntad. En el nombre de Jesús, renuncio todo lo que no proviene de ti. Señor, encomiendo en tus manos mi vida, mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi destino, mis tiempos, mis posiciones, mi familia y todas las cosas que tú me has dado. Seas tú dirigiendo en mi vida desde ahora para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Encomiendo en tus manos mi familia, mis posiciones, mis bendiciones. En tus manos encomiendo mis hijos, los nietos y todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ahora mismo te hablo espíritu maligno, todo espíritu pobreza, espíritu de enfermedades, espíritu de muerte. Ahora mismo en el nombre de Jesús te ordeno que suelta mi familia.
Suelta mi cuerpo, suelta mi hogar, espíritu inmundo. Te ordeno que te salgas fuera de mi casa. Ahora mismo quedas arrestado y te expulso, te echo fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi finanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. En tus manos nos encomendamos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted haya orado esta oración, va a haber cambio en su vida. Ese demonio que está actuando contra tu vida va a empezar a soltar. Pero tú tienes que mantener en esa posición, orando. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. No le digas a Dios que quite el espíritu maligno que está en tu casa. No, tú ordénale que se vaya de su casa. Porque Dios te ha dado poder, autoridad. Dios te ha hecho a ti su hijo por la sangre de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos da autoridad. Y el Espíritu Santo nos da poder para expulsar todo lo que no está bien en nosotros. Echa fuera de tu casa, de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de tu ciudad. Echa fuera. Y verás cómo va a empezar a cambiar en tu vida. Ora por tu familia, ora por tus hijos. Diga que esa persona que no está en el camino del Señor va a venir a servir a Dios en el nombre de Jesús. Tú tienes que profetizar, tú tienes que decir las cosas. Porque cuando tú dices las cosas, en el reino espiritual estableces una ley que va a cumplir. Ora por tu presidente, por tu presidente. No importa las cosas que estén haciendo, usted ora. Dios es el que puede cambiar su corazón. Dios es el que puede cambiar la dirección del país. Dios es el que manda en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra. El enemigo quiere destruir nuestra nación, pero tú tienes que levantar oración. Defienda su nación y Dios va a intervenir. Ora por tu presidente, ora por tus legisladores, ora por los alcaldes, ora por los policías, ora por todos los que están. Dios ha puesto como autoridad. Si no oras por ellos, el enemigo lo van a usar. Si oras por ellos, Dios lo va a usar. Porque la oración de los justos tiene mucho poder. Amén. Les bendigo esta noche. Bendigo su vida, su familia. Comparta este mensaje con sus amistades. Amén. Y si tiene algunas preguntas, algún comentario, alguna duda, algunas sugerencias, escríbame. Y así podremos compartir, aprender más. Muchas gracias por estar con nosotros. Si Dios nos permite, estaremos estudiando sobre la fe, cómo hacer funcionar la fe en nuestra vida diaria, la fe sobrenatural, no la fe natural, la fe sobrenatural. Escucha el mensaje del domingo y usted va a aprender más. Muchas gracias. Les habló a ustedes su amigo, su hermano, Pastor Nazario Boudier, de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios. Tenga muy buenas noches y que tenga un amanecer bendecido. Hasta la próxima ocasión estaremos aprendiendo más. Buenas noches.